Muy buenas tardes, señor Henry Mora, presidente de la Asamblea Legislativa, señores del directorio de la Asamblea, diputados y diputadas. Respondiendo al llamado de esta Asamblea, procedo a hacer una exposición de cuál es la postura de este ministro y de este ministerio con respecto a la Ruta 32. Empezaré diciendo que la construcción, ampliación y rehabilitación de la Ruta 32 es un tema prioritario para el gobierno y para el MOP. Queremos hacerlo de la manera que más beneficie al país y a la población limonense y caribeña en general. La vía del empréstito con el Banco de Exportaciones e Importaciones de China es hasta el momento la mejor opción. El pueblo limonense y caribeño y el país como un todo ameritamos que esta obra prioritaria se ejecute con las mejores garantías, el mejor precio, al menor tiempo y con la mejor calidad posible. En función de eso es necesario revisar y, si fuera el caso, renegociar algunos aspectos de los convenios y contratos que serían aprobados con el proyecto que se tramita bajo el expediente 18.945. Veamos y paso a exponer. La contratación a suma alzada es una herramienta conveniente para simplificar la administración de un contrato, siempre y cuando exista la información suficiente para determinar con prudente certeza la razonabilidad de la suma pactada, tanto en lo que se refiere a los costos del contratista como a los costos que asumiría el Estado costarricense. La información con la que se cuenta todavía tiene vacíos y situaciones confusas que es necesario aclarar. Entre ellas, falta precisión y respaldo en anteproyecto referencial. Este anteproyecto referencial consta de 52 planos elaborados con un muy bajo nivel de precisión y sin respaldo de levantamiento topográfico o estudios de condiciones básicas de sitio. Esto es insuficiente para tener certeza sobre el alcance de las obras que se debe realizar. Me decían, y voy a ir entre medias haciendo comentarios, técnicos e ingenieros, que estos planos referenciales, que son 52, no se asemejan en nada a un anteproyecto. Y luego les iré aclarando quiénes son estos ingenieros, porque no son ingenieros únicamente colaboradores míos en el ministerio, sino ingenieros del LANAME, ingenieros del Colegio de Federado de Arquitectos e Ingenieros. Como punto B, insuficiente información para justificar un monto de relocalizaciones. Han presupuestado 10 millones para relocalización de servicios públicos sin que se hayan realizado los estudios y diseños pertinentes por parte de las instituciones afectadas e involucradas. No existe certeza de que el monto presupuestado sea el adecuado. Relacionado con esto, en un aspecto de carácter tan estratégico como el polioducto, es valiosa la opinión del jerarca de Recope en la pasada administración, abro comillas, previendo las demoras que se puedan presentar, lo ideal y lo que se ha practicado en la ubicación de las tuberías a 1 metro del borde del derecho de vía correspondiente, con el fin de evitar la interferencia con la capa asfáltica. En este escenario tendríamos que construir las 3 líneas nuevas, construir los pasos especiales en quebradas y ríos. No tendría un costo inferior a $50 millones, tomando como referencia la construcción de la tubería de 12 pulgadas en la década pasada. Esta alternativa supone que tendríamos que adquirir tuberías, procesos licitatorios de no menos de 1 año, tiempos de entrega de alrededor de 1 año. Cierro comillas. Littleton Bolton, presidente ejecutivo de Recope, oficio P0556. Luego ahondo en el tema. Punto C. Insuficiente información para justificar monto de expropiaciones. Se han presupuestado 10 millones para efecto de expropiaciones sobre el supuesto de que las áreas a expropiar se ubicarán únicamente en las zonas de intersecciones a desnivel de los accesos o vías de servicio. No se ha realizado ningún cálculo de áreas ni valores de terrenos que justifique ese monto. D.
riesgos por falta de plazos en materia de expropiaciones y relocalizaciones en el contrato de ejecución. La realización de expropiaciones, la reubicación de servicios públicos y la obtención de la viabilidad ambiental del proyecto son todas responsabilidades de la administración. Es decir, esto no va en el contrato llave en mano. No se han incluido plazos en la programación contractual para la realización de estas actividades, lo cual genera el riesgo de que ellas provoquen atrasos compensables para el contratista. En este sentido, es importante el enfoque de la presidenta ejecutiva de Acueductos y Alcantarillados de la pasada administración, cuando afirma, hablo comillas, debe tomarse en cuenta la afectación de varias asadas, 12 en total, siendo comunidades que difícilmente podrían enfrentar una inversión relacionada con la reubicación de las tuberías. AIA no tiene equipos de construcción, siendo esta labor generalmente contratada a la empresa privada, por lo cual han de contabilizarse los plazos del proceso de preparación de los planos, carteles de licitación y de los trámites de contratación, lo que dificultará responder en los plazos requeridos por el proyecto de construcción de la carretera. Voy a pararme aquí con estos dos puntos y hablarlo en lo que espero sea un conversatorio con ustedes. Según, no solamente les decía anteriormente, los ingenieros con los que me he reunido y vieron el que se ha llamado como anteproyecto, no se arrima a un verdadero anteproyecto que tiene que ser un poco más aterrizado, un preproyecto que permita realmente tener unos valores más o menos ciertos de cuál es la obra. En una carretera como la que se pretende, que es de la denominada de acceso restringido, es decir, que las entradas tienen que ser por aceleración, sea con sedas o a través de rotondas o de puentes, las obras no son menores, son de mayor costo. Sin un prediseño que no sabemos dónde van ubicadas estas intersecciones o las marginales, no vamos a saber con certeza qué tenemos que expropiar, ni el costo de esas expropiaciones, ni el costo de los estudios de impacto ambiental. ¿Qué puede pasar con esto? Que eso lleve atrasos no previstos, porque el gobierno de Costa Rica no lo presupuestó por un lado, o presupuestó poco, porque los 10 millones para expropiaciones y relocalización que hemos encontrado salen de la nada. Cuando digo salen de la nada es que no existe ningún estudio técnico que justifique por qué 10 millones de dólares y no 15 o 12 o 20. Y en la declaración del expresidente ejecutivo de Recope habla de no menos de 50 millones, ya vamos desfasados. Si no tenemos ese presupuesto ya tenemos un atraso. Todos los atrasos, muy a la tica, como ya estamos acostumbrados, nos van a salir muy caros luego. Eso se va a compensar con el contratista seguramente. Les cuento de paso que en la Ruta 27 yo me he encontrado ahora como ministro que asumí el Consejo Nacional de Concesiones, más de 10 incumplimientos con la Sala Constitucional de obras de acceso que tenemos que hacer porque no estaban en los diseños. Y eso ya anda rondando los 10.000 millones de colones. Eso se los informaremos oportunamente. Esas historias yo creo que nosotros no las podemos seguir repitiendo y es parte de lo que se vislumbra a cómo está este proyecto sin un prediseño o anteproyecto aterrizado. Propuesta de marginales insuficientes. Considerando que el proyecto cubre 107 kilómetros de longitud, en que una carretera que actualmente provee acceso libre en toda su longitud, la propuesta de marginales, construcción de 14.7 kilómetros en la calle marginal en el lado norte y 11.5 kilómetros de calle marginal en el lado sur de la carretera actual, es insuficiente y podría provocar un incremento importante en los costos. Carencia de una estimación objetiva y fundada de los costos y del precio de suma alzada. La propuesta de costo presentada por el contratista se basa en su propia estimación de cantidades de obra con base en el anteproyecto referencial, el que les hablaba anteriormente, y su propio estudio de precios locales. Los estudios de razonabilidad de costos por parte de la empresa Cali Mayor, el MOP, el Instituto Tecnológico de Costa Rica, parecen haber utilizado las mismas cantidades calculadas por el contratista. Lo único que se revisó en los tres casos fue la razonabilidad de precios. Es decir, que la información que tiene la empresa Check es con la que se hace el cálculo y es la misma que usan el resto de instituciones, misma que técnicos especializados de nuestro país dicen esa información no es suficiente para tener una razonabilidad de un precio o un aproximado. Riesgos de la suma alzada por insuficiencia en el anteproyecto referencial.
Ante la carencia de un anteproyecto con la calidad y el detalle suficiente para establecer el costo de forma certera, hay un riesgo en dos direcciones. A, que el costo real sea significativamente inferior a la suma alzada, lo que implica una pérdida injustificada para la administración. B, que el costo real sea significativamente mayor a la suma alzada, con lo que cabría la posibilidad de que el contratista abandone los trabajos o busque vías legales alternativas para reclamar costo adicional. Porque lo que usted se garantiza con llave en mano es que no va a cobrar reajuste de precios, pero reclamos administrativos no están cerrados, siempre, y máxime cuando pueden haber fallos por parte del gobierno, como es normal en las contrataciones en nuestro país. Yo voy a reiterarles este punto, antes de seguir con otros, en dos oficios de la Contraloría, el DC 0047, oficio de referencia 1364, donde la Contraloría dice, comillas, otro aspecto que resulta sensible e incide en atrasos en el plazo contractual son las expropiaciones y la reubicación de los servicios públicos, visto que la disponibilidad de los terrenos con las condiciones necesarias para el desarrollo de estos proyectos muchas veces no es del todo oportuno. Indudablemente, sin esta disponibilidad, estos proyectos de obra se ven severamente amenazados en su continuidad, por cuanto no contar oportunamente con los inmuebles necesarios para hacer avanzar estos proyectos pueden llegar a provocar una paralización peligrosa en la ejecución de estas obras. Situación que, como se ha mencionado, expone a la administración a aventables consecuencias económicas que el desfase en el plazo contractual puede generar. Debe reiterarse la necesidad de que exista una definición clara del avance del proyecto en estudio, así como de las características técnicas y las condiciones de calidad de la obra proyectada, con el fin de minimizar eventuales riesgos a la hacienda pública asociados a erogaciones mayores con respecto al valor real de la obra y que el Estado no logre ejecutar de forma oportuna las actividades que le corresponde, generando, por ejemplo, el pago adicional de cargas bancarias. Esto se reitera posteriormente en un oficio no de muy larga data, que es del 17 de marzo del DCA 0765, donde la Contraloría cita a la Cámara Costarricense de la Construcción y al ICE. Y dice, la Cámara Costarricense de la Construcción, mediante oficio 0573, respecto al precio estable, que, comillas, nunca hemos dado el aval ni aprobado ningún presupuesto relacionado con el proyecto con la empresa china Check. Al contrario, hemos cuestionado su precio, indicando que nos parece que el precio razonable es el proporcionado por la empresa Calimayor contratada por el BIC, cuya estimación fue cercana a los 377. Costo que es mucho menor al aprobado de aproximación 465. Por otro lado, el ICE, mediante oficio 256-196, afirma, comillas, los costos reales de reubicación de los servicios públicos para este proyecto podrán definirse una vez conocido y evaluado el proyecto técnicamente, con lo cual se permite determinar la afectación concreta en los inmuebles del ICE y en los servicios públicos brindados por mi representada, pues esta determinación se realizaría con base en los posibles movimientos de tierra y recuperación del espacio de derecho de vía, etcétera. Ahí sigue. Esto es para ponerles en perspectiva que efectivamente las instituciones involucradas no han tenido claridad alguna en cuanto a un precio y divagan, y esta es la confusión que yo como insumo a ustedes, señores y señoras diputados, les quiero hacer llegar para la toma de una decisión más informada. H. Costos no contemplados. Se ha propuesto que una vez establecida la unidad ejecutora, esta subcontrate la administración del contrato a una consultora de ingeniería de renombre y experiencia mundial. El costo de la unidad ejecutora y su administrador no están contemplados en el costo del contrato y correrían por cuenta del presupuesto del CONAVI. El estudio de razonabilidad de precios de la Asociación Costarricense de Carreteras estima que estaría rondando estas actividades cerca de los 25 millones de dólares. Costo que no está contemplado en la contrapartida nacional. Y cambio de leyes chinas. Tanto el contrato de préstamo concesional como el contrato de préstamo comercial establecen que si ocurre algún cambio en las leyes o políticas de gobierno, sea en China o en Costa Rica, que haga imposible el cumplimiento de las obligaciones del convenio, el Banco de Exportaciones e Importaciones de China podrá, comillas, declarar que todo el principal y los intereses acumulados
y toda otra suma pagadera en virtud del presente convenio estén de inmediato vencidos y pagaderos por el prestatario sin reclamo previo, sin reclamo, aviso u otra formalidad legal adicional de ningún tipo. Cierro comillas, esa es la cláusula 7.3 de ambos convenios. Este tipo de cláusulas podrían ser, entre comillas, usuales en este tipo de convenios. Sin embargo, el gobierno de Costa Rica no debe exponer al país a un riesgo tan alto, aún partiendo de que se trata de convenios y contratos establecidos bajo criterios de buena fe por parte de ambos gobiernos. Aceptar esta cláusula tal como está es poner en riesgo las ya deterioradas finanzas públicas. J. Renuncia a la inmunidad. En los citados contratos, artículos 5.5 y 8.1, se hace una renuncia expresa, comillas, irrevocablemente a cualquier inmunidad por motivos de soberanía, por motivos de soberano. Esto, por un lado, es una implicación de la aceptación de recurrir al arbitraje internacional en caso de conflictos o discrepancias, lo cual es jurídicamente aceptable, pero también implica que si el Estado costarricense resulta perdedor en ese proceso arbitral, los bienes demaniales estarían en riesgo de embargo u otro tipo de nación por parte de las autoridades chinas. El proyecto de ley incluyó un artículo 22 estipulando que, comillas, quedan excluidas de la garantía contenida en la sección 5.5 de los textos de los contratos de préstamo los bienes señalados en el inciso 14 del artículo 121 de la Constitución Política. Cierre comillas. No obstante, los bienes señalados en el citado artículo constitucional hace referencia únicamente a, abro comillas, las fuerzas que pueden obtenerse de las aguas, del dominio público, los yacimientos de carbón, las fuentes y depósitos de petróleo y cualquier otra sustancia hidrocarburadas, así como los depósitos de minerales radioactivos existentes en el territorio nacional. Y C, los servicios inalámbricos. Es decir, las carreteras y los puentes no estarían protegidos con esta exclusión. Queda abierto y es, creo, de afinar un poco el lápiz en este sentido y meter esta otra protección. K, el arbitraje. Tal y como se mencionó arriba, este es un procedimiento jurídicamente válido y brinda mejores garantías que un sometimiento a la jurisdicción ordinaria, a la China ordinaria. Sin embargo, el arbitraje que establecen los contratos mencionados tampoco favorece el interés nacional, toda vez que nos remite a la Comisión de Arbitraje Económico y Comercial Internacional de China, CIETAC, conforme a las reglas de organismo chino y a ser realizado en Beijing. L. Ley china rige los empréstitos. No solo el arbitraje, sino la totalidad de ambos contratos se rige por las leyes en la República Popular de China. Artículo 8.4 de los dos contratos citados. Si no renegociamos este aspecto, podríamos estar subordinando al Estado costarricense a una legislación que corresponde a un sistema político, jurídico y cultural muy diferente al nuestro. Es cierto que en muchos empréstitos se aprueba una cláusula similar, pero yo diría que esto hay que pensarlo por las diferencias que existen realmente y la dificultad que ustedes pueden consultar con el Banco de Costa Rica, que está sufriendo ahorita un proceso de igual naturaleza y la experiencia no es nada favorable. M. Insuficiente garantía para eventuales subcontratistas costarricenses. La cláusula 4.5d del contrato con Avichec es ambigua y no garantiza subcontratación de contratistas costarricenses. Dice, comillas, el contratista dará justas y razonables oportunidades a contratistas de Costa Rica para ser nombrados subcontratistas. Cierro comillas. Creo que nuestras empresas merecen una mejor garantía para su eventual subcontratación. Partiendo del principio de buena fe y cooperación recíproca que anima al gobierno costarricense y al gobierno de la República Popular de China, creo posible aclarar y modificar consensualmente en lo necesario y en función de los mejores intereses para nuestro país los anteriores señalamientos. Una vez hecho esto, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes dará todo el apoyo necesario para que se inicien en el plazo más corto posible las obras de diseño, rehabilitación y ampliación de la Ruta 32. Para mí, este es un compromiso prioritario para el pueblo de Limón y con todo el país. Señoras y señores diputados, la posición del Ejecutivo es que nosotros queremos renegociar con el gobierno chino, con la empresa Check, los términos de este empréstito. Mi posición como insumo para ustedes es, ustedes saben los procedimientos legislativos, denos un plazo prudencial para nosotros ajustar eso y manifestando la decidida
disposición del gobierno para ir adelante con el gobierno y el crédito de la República Popular de China y del Banco Chino. Pero tenemos que ajustar por el bien del país y para tener mayores garantías esos extremos. Antes de venir acá, conversé tanto con la NAME como con otros ingenieros y un plazo prudencial para poder ajustar estos términos referenciales ingenieriles de diseño o prediseño estaría rondando los 3 o 4 meses. Ese es el planteamiento que yo les hago y quedo a la disposición de ustedes. Muchas gracias. No, gracias a usted, don Carlos Zegnini, ministro de Obras Públicas y Transportes. Vamos a iniciar el proceso de interpelación con el Partido Renovación Costarricense. Hablará el diputado Avelino Esquivel, quien dispondrá de un total de 10 minutos. Esos 10 minutos incluyen, don Avelino, tanto la parte de preguntas que usted le hará al ministro, los comentarios